Hey YouTube, en este vídeo os voy a explicar cómo crear una rutina de freestyle para mezclar múltiples géneros en poco tiempo. Yo en concreto os voy a desglosar mi rutina que hice de Red Bull Freestyle en 2018 y en el que mezclé más de 10 temas en 5 minutos. Esta primera parte de este vídeo vamos a centrarnos en la preparación, análisis y creación de la rutina, y en la segunda parte de este tutorial os voy a enseñar cómo ejecutarla. Vamos a ver mi rutina de 2018. Pues este es el proyecto de la rutina que estábamos viendo del freestyle de 2018, en el que a simple vista pues parece bastante simple, porque como veis son todos los temas que yo seleccioné y están ya aquí montados porque me hice es toda la preparación para luego ejecutarlo. Antes de seguir, lo que quiero explicar es que la complejidad de este tipo de rutinas no es tanto la ejecución, lo que al final lo que se puede ver, sino es la preparación, el análisis, la selección de temas, el seleccionar qué parte de un tema voy a utilizar, si voy a utilizar solo una instrumental, si voy a utilizar una capela, si voy a utilizar solo una parte, un loop, para hacerle un scratch, para hacerle un beat juggling, para hacerle un tone play. Todo esto es la complejidad de hacer un tipo de rutina de estas, que ya no solo para el Red Bull Freestyle, para un concurso de este tipo, sino puedes hacer un tipo de rutina de estas de freestyle para una intro de un show que tengas, o lo puedes hacer para, si estás en una banda, un interludio que hay en medio de 10-15 minutos, o simplemente para un set que tengas preparado y quieres hacer este tipo de rutina en medio, o simplemente quieres hacer un set entero de este tipo. En este caso, yo la de freestyle, como te piden al menos tres estilos, tres géneros de música diferentes, lo que hice es pensar al principio qué temas podía seleccionar, y lo que tiré bastante de temas, de mini rutinas que yo ya hacía en mis actuaciones, y algunas otras rutinas que improvisaba a veces en mis shows, y digo, vale, pues voy a probar esto, lo voy a intentar mezclar, lo voy a intentar juntar. La complejidad está aparte de seleccionar los temas, porque podemos seleccionar un tema que está a 100, 105, 120 de tempo, y otro que nos gusta, que lo queremos también mezclar, pero igual el otro tema está a 160 o 170. Entonces, ¿cómo los mezclas? Porque por tempo no lo vas a cuadrar. Sí, puedes bajar un montón el pitch de uno o subir un montón el otro, pero te va a quedar como... no va a sonar bien, seguramente. O sí, depende, claro, es que todo depende del tema, pero como norma general no va a sonar muy bien. Entonces tenemos que ver cómo podemos juntar estos dos temas, si es que queremos juntar estos dos temas. Quizá podemos editar una parte de un tema y cambiarle el tempo, o simplemente nos guardamos uno de los dos temas, vamos a ver el de 105, lo subimos a 120, por ejemplo, y de 120 lo empalmamos con otro de 120, 130, vamos subiendo la velocidad hasta que llegamos a 160, 170, depende, es que esto depende mucho de los temas que seleccionamos, pero como norma general vamos a intentar seleccionar temas que se acerquen bastante a nivel de tempo, porque será mucho más fácil luego hacer la edición aquí y pensar cómo vamos a juntar, no nos vamos a complicar mucho. Lo mismo pasa con la armonía. Tenemos que los temas que vamos a seleccionar deben de ser compatibles armónicamente, es decir, que sean de la misma tonalidad o que sean de tonalidades relativas. Si no lo son, no nos va a sonar bien tampoco. Entonces tenemos que buscar un punto intermedio en que podamos editar un tema u otro tema para juntarlos para que cuadren en tonalidad, igual que en tempo, ¿vale? Yo en este caso lo que me hice aquí, a nivel de tempo, me sincronicé todos los temas al tempo que yo trabajaba en Ableton Live.
Yo estoy trabajando con Ableton Live, pero esto, si trabajáis en FL Studio, en Logic, da igual, porque es el proceso, el flujo de trabajo es el mismo. ¿Vale? Y yo lo que me hice en el caso de Ableton Live, pues por ejemplo, esta, la primera, ¿vale? En la edición del clip tengo el Warp activado, que esto es para poder sincronizar a rejilla en el proyecto, ¿vale? El de Major Lazer está el original a 98 y yo estoy trabajando a 105. Esto lo hice porque pensé que luego, como tenía temas a tempos muy diferentes, porque sí que este 98, pero tengo este de aquí, está a 103... Está aquí 104, está aquí 104 también, 102, 105. Más o menos estaba sobre 100, 105, pero como voy cambiando, en este caso esta rutina, voy cambiando los temas muy rápido, en pocos minutos estoy poniendo 3, 4, 5 temas, pues la ejecución quería que fuera más para trabajarme los scratches, el beat juggling, los tone plays, los cambios de temas súper rápidos, más que tener que ir a tocar el pitch para sincronizar. Pero ya, como os he dicho antes, esto depende de cómo lo vamos a pensar y cómo de cada uno al final. Porque, como os he dicho también, la ejecución al final todo el mundo lo puede ejecutar. Si tiene la idea hecha, todo el mundo lo va a ejecutar. Algunos lo van a ejecutar mejor, otros no tanto, pero al final con práctica todo el mundo lo puede hacer. El que es más complejo es pensar, seleccionar, ver cómo juntar unos temas con otros, ver cómo juntar qué partes con qué otras, y es al final lo bonito de esto, y es esta complejidad y esta creatividad al final que cuesta a veces de salir. Entonces, en esta rutina en concreto yo me voy a centrar en las partes que creo más importantes o principales, porque al final pues son temas juntados. Me hice un poco la mezcla aquí para ver cómo quedaba, y si me gustaba cómo quedaba lo editaba y luego me lo pasaba, en mi caso, a Serato para ejecutarlo. ¿Vale? La primera parte es muy simple, que es la canción de Lennon. Como tengo la a capela, encontré una versión de Lennon de Habana Maestros, que es una versión así en rollo salsa. ¿Vale? Esta es una versión que yo encontré, y lo que hice es, pues, voy a deshacer. Lo que hice es hacerme un loop de esto. ¿Vale? Se va repitiendo esto todo el rato, hasta que llega aquí. ¿Vale? Y suena ya la versión original. Como yo tenía la capela, digo, vale, pues voy a empezar haciendo esto con este loop, y lo que voy a hacer es lanzar yo la capela, voy a jugar un poco con los faders y los efectos. ¿Vale? Y al final voy a lanzar esto de aquí. Y aquí lo que voy a hacer es seguir con el a capela que tengo, pero tengo la segunda parte, que es All You Need Somebody to Lean On. ¿Vale? Y con esto voy a jugar con el scratch. Esto es una rutina muy habitual que ya hacía con otros temas y tal, y digo, pues voy a probar y lo voy a hacer así. Cosas que luego me preparé para la ejecución es, esto lo tengo en 2 pistas, y lo que hice es exportarme esto a una pista y esto a otra pista. Y luego en Serato me puse un QE al principio de esta, otro QE aquí, donde hay el cambio que ya se queda la original. Creo que no estoy seguro, no me acuerdo, pero creo que si la rutina que hice, si no pongo este QE aquí, la canción, como se va reproduciendo, creo que llega aquí igualmente, pero me puse el QE aquí. Lo mismo, me hice estos loops aquí manualmente, pero yo podría exportarme solo esto de aquí y hacerme el loop yo manualmente en Serato, o en Traktor, o en Virtual DJ, o en Rekordbox. Te haces el loop manualmente allí, ya está. Pero como la ejecución quería que fuera mucho más fácil y centrada a las partes de scratching, de beat juggling, tal, pues me dijo, pues
cojo y me hago yo los loops aquí y me lo exporto ya de esta forma y no tengo que yo hacerme el loop ni preocuparme de darle clic al botón de loop, de auto loop para tal. Así es mucho más fácil y el flujo de ejecución es mucho más rápido. Entonces me hice estos loops, me hice dos QEs, uno aquí y uno aquí, y en la otra pista que era la capela me hice un QE aquí, al principio de la capela, y otro QE aquí, que sería el que utilizaría para scratchear. ¿Vale? Esta sería la primera parte. Solo con esto, ya por ejemplo, podríamos exportar estas dos pistas y practicar esto y ver si nos gusta hacer la ejecución. Yo como más o menos esta rutina ya desde hace tiempo la llevaba haciendo, no con la base de Habana Maestros, pero con otros temas, pues yo ya sabía que más o menos funcionaría, así que seguí. Pero ya en este caso podríamos solo exportar esto y ejecutarlo, probarlo, si funciona o no funciona. ¿Vale? Seguramente muy fácil porque al final es el mismo tema, una versión diferente con la capela del mismo tema, así que lo más fácil es que funcione. Lo más normal es que funcione. Ahora viene la segunda parte, la segunda canción. Lancé Crazy Town. De hecho es una rutina que hice hace años y que en directo también solía hacerla, que es la capela de Lennon con la instrumental de Crazy Town, la Butterfly, que es esta. ¿Vale? Como he dicho antes, lo tengo warpeado, todo sincronizado al mismo tempo, por lo tanto ya si exporto este tema y la capela de Lennon, es que está sincronizado a nivel de tempo. Simplemente al ejecutarlo tengo que lanzarlo, creo un poco de express, porque la de Lennon empieza un poco más tarde. Más cosas. La de Crazy Town, si os fijáis, tanto esta como la de Major Lazer, si os fijáis, suenan bien si veis la rutina. ¿Vale? Están como a la misma tonalidad. Esto que hice yo, la de Crazy Town, la tengo tal cual porque si no recuerdo mal, creo que está en la menor, y la de Lennon está en sol menor. ¿Vale? Entonces, si os fijáis aquí en la edición del clip del transpose, lo tengo a 2 semitonos para arriba. Es decir, si sabéis un poco de notación musical, el sol está a 2 semitonos por debajo del la, o lo que es lo mismo que el la está a 2 semitonos por arriba del sol. Entonces, digo, pues o tenía que subir esta 2 semitonos o tenía que bajar 2 semitonos el Crazy Town. Entonces, digo, yo creo que es mejor siempre subir que bajar, porque bajar te queda como muy, muy oscuro el sonido, el timbre del sonido, entonces me gustaba más subir. Y además que luego, como ya tenía preparada, luego voy a poner el Are You Gonna Be My Girl de Get, un clásico, ¿vale? Que está en la menor también, igual que el Butterfly. Digo, pues voy a solo cambiar el Lennon. Voy a modificar solo la tonalidad del Lennon, 2 semitonos para arriba, y me va a quedar armónicamente cuadrado. Lo mismo que antes aquí. Aquí venía el Crazy Town, me puse un QE aquí y en esta parte del Are You Gonna Be My Girl es la capela y más adelante tengo la versión original, que simplemente creo que si no recuerdo mal me lo exporté en la misma pista y me puse un QE al principio de la capela y otro QE al principio de la canción original, o lo que sería la instrumental, para entendernos. Y esto lo mismo para todas las pistas, para todo el proceso. Y esto al final tú puedes ir añadiendo. Mi flujo de trabajo era, hacía esta parte, hacía la segunda, lo exportaba, lo probaba. Me gustaba, seguía. No me gustaba, cambiaba solo esta parte, o esta del principio, o toda. Entonces seguía hasta que lo tenía más o menos todo. En el caso del Red Bull me pedían 5 minutos de rutina, pues hasta 5 minutos, ¿vale? Y más o menos es esto. Otra parte que hice, que me gusta bastante, es esto de aquí, que a simple vista pues son 2 pistas, que esta de aquí es la capela y esta de aquí es esto de aquí, que es un loop de MX, vale, que si os habéis fijado en la rutina,
lo que hago es un beat juggling, es decir, repetir esto de aquí, hacer un loop de esto de aquí, pero hacerlo yo con los platos manualmente. Y esto de aquí suena la capela. Y lo que hice es, esta capela me la exporté y me la puse en un slot del sampler. Y la lancé con el pad, con un sampler. Lancé el sampler, se suena la capela y tengo los dos platos liberados para poder hacer beat juggling con esta. Es lo que hice. ¿Vale? Me gusta bastante porque, bueno, me fui un poco de mi rutina o mezcla habitual porque no solía hacer esto y en ese momento pensé, pues mira, podría hacer beat juggling, pero claro, le falta algo, ¿no? Para hacer el beat juggling me gustaría algo más. Le voy a meter una capela y que suene. Entonces lo voy a tirar desde el sampler. Entonces pensé, pues mira, me voy a poner esta capela aquí, lo voy a tirar desde el sampler y yo voy a hacer esto. Al final, lo que suena en la rutina sería esto. Este loop y este loop, varios repetidos, de forma repetida diferente, pero más o menos el trocito de tiempo es esto, que son 15 segundos más o menos, que estoy haciendo el beat juggling. Y luego, más adelante, tengo el tone play que hice del tema de Avicii de Wake Me Up con el de Lenny Kravitz, del Fly Away, que venimos de aquí. Vale, Wake Me Up, las guitarras, que viene con la capela esta de aquí. Men in Black, Will Smith. Y luego voy a cambiar de la base. Tenemos esta base. ¿Vale? Y voy a cambiar de esto a esto. ¿Vale? Entonces digo, son guitarras y aquí también son guitarras. Guitarra acústica, guitarra eléctrica. Digo, voy a hacer, pensé, digo, vale, pues voy a intentar primero, porque no sé cómo va a quedar ejecutándolo, voy a intentar coger un trozo de aquí, por ejemplo, la primera nota, el primer acorde. Entonces voy a hacer, este hace pam, pam. ¿Y Lenny Kravitz qué hace? Pam, 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 pam. ¿No? Es lo que hace la canción. Entonces me cogí yo la primera nota de aquí, la recorté, estaría por aquí, la recorté y me las puse aquí, por separado. Y tengo la primera, perdón, bien. Que si os fijáis, con esto solo ya haces la melodía de Lenny Kravitz, las guitarras de lo que hacen Lenny Kravitz. Simplemente me cogí la primera nota, la dupliqué y aquí me cambié con el transpose. Dos semitonos más, esta 3, esta menos 2 y esta 5. ¿Cómo sé los semitonos que estaba? Pues no lo sabía, simplemente pues digo, vale, pam, creo que es esta nota, con un teclado me ayudé, pero al final esto me lo hice así y me lo coloqué, si no recuerdo mal, me lo coloqué en diferentes QEs. Me exporté una pista con la de Wake Me Up de Avicii, esto me lo exporté, aquí había espacio en blanco y aquí me puse pues 5 QEs, 1, 2, 3, 4, 5 y con los 5 pads jugué con el tone play para hacer la melodía de las guitarras de Lenny Kravitz, que sería pam 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 pam, ¿vale? Y con los pads pues jugar, hacerte tu propio flow, tu propio groove para que suene más parecido a lo de Lenny Kravitz. Y luego cuando hice esta parte, lanzo ya la base de Fly Away. ¿Vale? Esta parte de tone play de forma nativa se puede hacer con Serato, con Recordbox, creo que con Virtual DJ Tractor también se puede, que ya te mapea directamente los pads. Un QE, tienes el mismo QE a todos los pads y puedes subir o bajar por semitonos. Pero como lo mismo que al principio, como es una rutina que cambias de temas muy rápidamente, muy poco tiempo, la ejecución quería que fuera mucho más fácil y rápida. Entonces era mucho más fácil para mí editarme ya mis pads a la tonalidad que solo yo quería, porque al final cuando tú te mapea la mesa, los pads Serato, para hacer el tone play, te mapea todos los semitonos. Y yo aquí solo estoy utilizando 5. Y en el caso de una mesa como la S9 que tengo yo, tienes 8 pads
ya tendría 3 que no utilizaría. Entonces era mucho más fácil, aparte de que tienes que cambiar el modo, ir a modo de tone play. Entonces era mucho más fácil. Si ya estoy trabajando en QS, me pongo 5 QS y con los 5 QS hago la melodía del tema siguiente. Pues este es el flujo de trabajo que suelo utilizar cuando voy a crear un tipo de rutinas de este estilo. Analizar, pensar, seleccionar temas en concreto y buscar partes de ese tema o instrumentales a capelas para ponerlas ahí, juntarlas, editarlas, y luego en la segunda parte de este tutorial vamos a ver cómo exportar estas pistas, en qué partes, cómo decidimos cómo lo exportamos y cómo lo ejecutamos ya con los platos controladora, con Serato, con Traktor o con Virtual DJ. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a este canal y no te pierdas el siguiente.